Cuando se habla de las materias troncales, de las materias que, los conocimientos que cualquier estudiante tiene que aprender, generalmente si uno lo dice rápido, dice lengua y matemática. Después es cierto que hay otras disciplinas y que todas las disciplinas contribuyen al crecimiento, a la maduración y al desarrollo. Pero primero, si uno piensa en algo, dice lengua y matemática. Ahora, pensar la matemática desde la lengua es indudablemente algo novedoso. Para hablar de esa relación, para hablar de la matemática literaria, estamos con Noelia Casais y con Vanessa Garbín, profesora de matemática y profesora de lengua, que han desarrollado un proyecto en donde unen estas dos disciplinas. El libro de ellas es este que voy a mostrar ahora en cámara, Matemática Literaria, y tiene una serie de ideas, conceptos, ejercicios, como una especie de clase práctica o de discusión práctica, me gusta pensarlo más así, donde se elabora la relación que hay entre la matemática y la lengua. Juegos de palabras, seriaciones, indudablemente cuentos donde aparecen conceptos matemáticos. Bueno, ¿cómo podemos pensar una pedagogía transdisciplinaria? Me salió la palabra, yo no la quería decir porque tenía miedo, pero ¿cómo podemos pensar este tipo de pedagogía apuntada de dos lugares? Chicas, gracias por estar en el auditorio de TICMAS. TICMAS es una plataforma educativa que promueve sobre todo innovación educativa y me parece que esto es clave en la innovación. Gracias por venir y para decirles buenas tardes, la primera pregunta que les quiero hacer es esta, es ¿en qué momento vieron que la lengua tenía tanto de matemática? Bueno, matemática literaria surge adentro del aula. Nosotras decimos que es un proyecto de adentro hacia afuera, es un proyecto de docentes para docentes. Y surgió de la manera más casual, las dos trabajando en la misma institución, mirando documentales, leyendo, interesándonos y buscando estrategias para innovar dentro del aula. Y así surgió Matemática Literaria. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad es exactamente así. Si me preguntás más anecdóticamente hablando, yo recuerdo un verano, que es el momento en el que los docentes solemos relajarnos, leer, buscar material en las librerías, en la playa donde cada uno va de vacaciones, que justo Vane volvimos de esas vacaciones y me dijo que había estado leyendo El hombre que calculaba, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y yo había estado haciendo los juegos que propone Paenza en la playa. Entonces, si bien la multidisciplinariedad ya estaba presente en las reuniones plenarias del inicio del año, nos pedían trabajar en equipo, nos pedían hacer trabajos entre varios profes, pero siempre del mismo departamento. Departamento de comunicación, departamento de exactas. Y nosotros habíamos estado conversando de cosas interesantes que habíamos encontrado en común. Así que decidimos hacer algo juntas y fue tomado con mucha sorpresa por parte de una directora que era muy open-minded en ese entonces y nos apoyó. Entonces, a partir de la primera experiencia, seguimos investigando. A mí se me abrió un mundo de curiosidades y creo que la clave estuvo en los fractales. Si me preguntás a mí, yo creo que el punto de contacto que abrió todo lo demás fue el concepto de fractales. Bueno, es de hecho el primer capítulo del libro, ¿no? El trabajo sobre fractales. Ahora, es cierto lo que dicen, cuando uno piensa el aprendizaje basado en proyectos, no deja de ser cada una de las materias abordadas desde su lugar. Me parece que está buenísimo, habla de una transdisciplina, pero siempre es, vamos a ver este objeto desde la matemática, desde la ciencia, desde la biología, desde la historia. Pero pensar la lengua como componente matemático, yo por lo pronto es la primera vez que lo veo. Sí, creo que hacemos hincapié en que nosotras hablamos de conceptos, no de contenidos, sino de conceptos que atraviesan a todas las áreas, no solamente la matemática y la literatura. Y con eso apuntamos a trabajar conceptos que le sirvan al chico para poder comprender un contenido. En este caso puede ser un contenido de matemática o algún contenido que tenga que ver con la lengua y la literatura. Sí, bueno, dado que la pregunta que haces tiene que ver con la lengua, por lo menos en su primera parte, la realidad es que a mí como docente de literatura, como lectora, como aficionada a la escritura, suponete, en parte también,
Lo que me disparó este mundo paralelo fue también la lectura de Borges y la matemática de Guillermo Martínez. Eso fue un gran disparador también. Porque la realidad es que leer a Borges en un profesorado es algo, por lo menos en el profesorado en el que yo cursaba, es algo más tradicional que placentero. Está más porque la currícula lo plantea y es una eminencia que por otra cosa. En cambio, entrar a la profundidad de los textos de Borges a través de la mirada de lo interdisciplinario, no solamente la matemática, sino a veces la física u otras disciplinas, me acercó a un autor de renombre mundial de una manera muy íntima. Y esa experiencia, al transmitirla en clase, hizo que los chicos se sintieran apasionados instantáneamente. O sea, la matemática en Borges es una matemática apasionada. Y yo creo que es eso, enseñar matemática a partir de un disparador literario predispone a los alumnos de una manera emocional que hace que después la matemática entre de otra forma. Sí, que no sea tan odiada como nos suele pasar a los profesores de matemática, ¿no es cierto? Borges es otro capítulo del libro. Digo, lo que están contando las chicas son experiencias de clase. Se nota cuando ustedes decían esto apareció en el aula y de ahí se convirtió en libro o se convirtió en proyecto, creo que en las respuestas que están dando es así. Es cierto, Borges se lo puede tomar desde muchísimos lugares, de la filosofía, la religión, la matemática. Borges y la matemática, es cierto, es un librazo, el de Guillermo Martínez, con el libro de arena y con todo lo que cuenta. ¿Hay algún matemático que se lo pueda tomar desde las letras? Bueno, nosotros nos basamos mucho en Cantor, ¿sí? En Bertrand Russell. Y si leemos un poquito lo que ellos escribieron, yo puedo decir que sí, que tienen un punto en contacto con el arte, ¿no? Porque en matemática es hacer arte también. Entonces, creo que partiendo de ese puntapié, lo podés leer como con otra mirada y te va a abrir un mundo nuevo y vas a comprender un montón de cosas que tal vez si haces una lectura, como decía Noelia recién, la que te obligan a hacer en el profesorado, no ampliás tanto y no te introducís tanto en lo que ellos quisieron contar. Bueno, Russell además era filósofo. Solía decir una frase, él, que era: nací a la acostumbrada edad de 0 años. Y esa idea, que es un chiste, pero es muy típico de los matemáticos, ¿no? De jugar con el objeto común y darle una vuelta de rueda, una vuelta de rosca. ¿Eso lo vieron en el libro cuando empezaron a trabajarlo? ¿Cómo podían darle una vuelta de rosca a la matemática con la literatura? Y sí, creo que básicamente fue eso, darle una vuelta de rosca a las clases, ¿sí? Porque al docente se nos pide que tenemos que motivar, se nos pide que tenemos que traer cosas novedosas al aula, se nos pide que tengamos que ser atractivos a los chicos, que el chico esté más interesado en escucharte a vos que en todo el mundo que tiene ahora a través de las redes sociales, su celular, etcétera. Es un trabajo enorme para nosotros pensar todo eso y poder llevarlo a la práctica y poder llevarlo al aula. Creo que por eso también esta decisión de escribir el libro como para dar nuestro aporte desde ese lado, ¿no? Bueno, a mí me pasa, vos preguntaste hoy por autores o pensadores o matemáticos que se relacionen o se acerquen a la literatura o demás. A mí, que soy más lectora, que de matemática la verdad es que demasiado no puedo hablar, pero sí me pasó que empecé a leer, creo que esto es lo más interesante que tiene la bajada de este proyecto, abre una mirada frente a la literatura y frente a la realidad incluso, me atrevo a decir, que hace que vos, suponete, entiendas el concepto de fractales y después vayas caminando por la calle y veas fractales en todas partes. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto y a buscar puntos de contacto, a mí me pasaba como me pasó con el cuento de Samantha Schweblin, por ejemplo. Mi hermano Walter. Entonces, Walter está deprimido, y cuanto más deprimido está Walter, más feliz está su familia y su entorno. Y al leerlo dije, wow, esto es proporcionalidad. Vane, ¿qué es esto? Y me dice, claro, entonces es inversa o es directa, esto se puede hacer un gráfico. Bueno, ni hablar de Liliana Hecker, que tiene intencionalidad directamente en trabajar la matemática en sus cuentos. Entonces, también me pasó que se me hizo mucho más interesante la literatura que combina disciplinas que por la que es más llana, ¿no?
Ítalo Calvino es un escritor típico de la matemática. Si una noche un viajero con ese auto que va por la ruta y que él es A y va a buscar a una mujer que es B, y en el cruce, en la intersección, todo el Eulipo, todo ese grupo es un juego de la literatura y de la matemática. ¿Querías decir algo? No, veo que está pasando lo que te decía. Cuando empezás a hacer estas conexiones, automáticamente se te vienen a la cabeza otras. Y eso le pasa a los chicos también. Entonces, producir ese chispazo es súper interesante. Bueno, yo caí en el libro. Y vos querías agregar algo, justo yo las interrumpí. No, que a mí me pasa completamente al revés. Estoy leyendo un cuento, algo, una lectura playera, como dice ella, y estoy tratando de encontrarle a ver qué contenido puedo trabajar en el proyecto con eso. Y bueno, entre las dos nos vamos comunicando y nos Indudamente vamos cambiaron los objetos, ¿no? Después de haber trabajado en esto, ya la lengua o la matemática, o la literatura y la matemática, ya no tienen un único nivel. Bueno, eso sería el objetivo de la transdisciplinariedad, que es como la última etapa de un proceso en el que tenés las disciplinas aisladas, las disciplinas en contacto, las disciplinas en interacción y finalmente las disciplinas colaborando sin jerarquía para abordar conceptos que son intrínsecos al pensamiento humano desde todos los tiempos, ¿no? O sea, hablamos de infinito, bueno, tirás la palabra infinito, pero para que la cabeza pueda abarcar semejante concepto, hace falta una mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria. Y ni siquiera así vamos a poder llegar. Y por eso también, otra de las cosas que me quedé pensando en contestarte antes, es que en cuanto a la lengua, lo que pasa es que trabajar en consonancia con matemática a mí me hizo ver que posibilita la comprensión lectora de una manera mucho más sencilla después. Porque uno dice, ¿qué es la comprensión lectora? El eje que toda escuela tiene que estar trabajando es la comprensión lectora porque es lo que tenemos hoy como el déficit que tenemos o la deuda que tenemos con varias generaciones. Pero uno mismo tiene una comprensión lectora profunda de lo que lee. Y esa forma de trabajar, esa pregunta eterna es la que moviliza un poco la interdisciplina. Ahora terminamos la charla y ustedes van a hacer un taller aquí. ¿Cómo es un taller a partir de esto, del libro? ¿Cuáles son las experiencias que van a trabajar en el taller? Y todas las personas que están aquí, que bueno, ahora en el auditorio son poquitos, pero vieron que ustedes como de repente se llena, de repente se vacía el auditorio, tiene un movimiento así, y hay un montón de chicos en todas las estaciones. Bueno, ¿cómo se hace un taller en donde hay que leer y además calcular? Bueno, primero te invitamos a participar y elegimos el tema que tiene más adaptaciones a cualquiera de las áreas, que es fractales. Y bueno, vamos a trabajar un poco con el triángulo de Sierpinski y con un poema de Oliverio Girondo. Un poema de Oliverio Girondo que se llama Dicotomía incruenta. De hecho, está todo como al servicio de que se pueda hacer un estallido mental importante. Cuéntenos, por favor, hay gente que está viendo por Facebook que no va a venir, lamentablemente, o que estará lejos o lo que fuera, se van a perder ese pedacito del taller. ¿Cómo es el triángulo? ¿Cómo es el poema? ¿Cómo se relaciona? Hagamos una suerte de preview. Bueno. El triángulo de Sierpinski es uno de los fractales más fáciles para poder dibujar en clase con los chicos, porque básicamente repite constantemente la iteración de la construcción de triángulos equiláteros, y entonces podemos trabajar. Bueno, déjame interrumpirte, pero en realidad en el taller es a la inversa. Ah, en este taller. Porque, como habíamos dicho, en general lo que tratamos de hacer es primero el llamado de atención emocional con el texto literario y después la explicación procedimental de lo matemático. En este caso no lo van a tener que construir, sino que lo van a tener que pintar. Claro. Le van a tener que ir haciendo agujeros al triángulo de Sierpinski. Es un experimento que está aquí en las páginas del medio. O sea que lo que van a poner en práctica es algo que han trabajado en el aula y que además han llevado al libro. Sí. Todo lo que está en el libro lo hemos trabajado en el aula. Por eso decimos que es un proyecto que nació en el aula, porque sabemos que funciona. Al menos a nosotras nos funcionó y nos cruzábamos con los chicos en el pasillo y nos preguntaban cuándo iban a traer el triángulo o cuándo íbamos a llevar el brócoli, porque para explicar el concepto de fractal llevamos un brócoli al aula y eso fue como que causó un revuelo. Sí, bueno, ese tipo de cosas hacíamos también, caer con algo raro, y cuando todos se ponían a mirar a ver qué era lo que estaba pasando,
sin darse cuenta estaban empezando a aprender algo de matemática también. La bibliografía que se usa en el libro es bibliografía para secundaria. ¿Se puede trabajar también en primaria? Tenemos algunas personas que han adaptado los primeros capítulos para trabajar en primaria. Sinceramente, nosotras no somos expertas en el área de primaria, pero nos han contado que sí que se puede trabajar. En talleres de escritura también lo han trabajado. Yo tengo mis reservas para algunos de los capítulos, porque de hecho los últimos 3 están pensados como para hacer un paso previo a lo que es el trabajo en la universidad. Entonces ahí es donde se habla más de infinito o de límite o de temas que son un poco más complejos. Pero sí los 3 primeros. Y bueno, de hecho, por ejemplo, hay un capítulo en el que incluimos a Cervantes y la verdad es que el Quijote también tiene adaptaciones para textos más sencillos. En definitiva, es un orden que está planteado como para dar ideas, pero de esas ideas se puede reconstruir muchísimo más. Noelia y Vanessa, Noelia Casais, Vanessa Garbín, les agradezco mucho que hayan pasado por nuestro auditorio de TICMAS. Voy a volver a mostrar en cámara Matemática Literaria, el libro que sacaron con Matías Rec, ¿no? En la editorial de Matías, Milena Cacerola. Ellas ahora se quedan un rato en el stand y van allá en la estación de nuestra derecha y van a poner en práctica los experimentos del libro. Muchas gracias por haber pasado por TICMAS. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.